Posiblemente todos hemos escuchado la regla número 1 de Warren Buffett, que es no perder dinero. Y suena bastante fácil, pero hay ciertas claves que podemos seguir para no perder dinero. Una de ellas, bastante importante, es no invertir en empresas que no entiendes. Otra de ellas, que suma bastante a esto, es no invertir en empresas cíclicas, porque pueden caer de valor bastante rápido y poner a prueba tu psicología como inversionista de una manera que probablemente no te lo esperas. Ahora, en este video quiero abordar qué es lo que ha estado pasando con la bolsa, qué empresas reportan esta misma semana, porque se vienen reportes bastante interesantes. Y primero quiero comenzar por qué es lo que ha estado pasando con las utilidades del S&P 500 en la bolsa, ya que las utilidades del promedio de las empresas del S&P 500 ha caído en un 7% a comparación del año anterior. No estamos en una recesión, eso está claro, pero las empresas sí están ganando en promedio menos dinero. ¿Y a qué se debe esto? Si hemos visto los reportes trimestrales esta última semana, hemos visto que muchas de tecnología de información, que muchas empresas tecnológicas, que empresas del sector financiero, de servicios al consumidor, de venta al consumidor, de empresas retail, han estado superando expectativas e inclusive han estado reportando algo de crecimiento año con año. Entonces, ¿a qué se debe si tantas empresas en distintas industrias han estado publicando resultados satisfactorios, inclusive con algo de crecimiento? Y bueno, para responder esto, volteemos a ver algunos de los sectores más cíclicos en la economía, como lo es el sector de materiales. El sector de materiales, las empresas en esta área de la economía han visto sus utilidades colapsar en promedio un 30% a comparación del año anterior. Y tiene mucho sentido cuando vemos que el precio de la mayoría de los commodities han estado colapsando y que en estos momentos no es tan atractivo el ir a construir edificios o casas en Estados Unidos debido a lo que ha estado pasando con la economía, que aunque se mantiene, la economía sigue estando estable, las personas debido a las tasas de interés no han estado del todo, y al precio de las bienes raíces, no han estado del todo emocionadas por ir a comprar una nueva casa. Y con esto sucediendo, los constructores, las empresas desarrolladoras tampoco están tan interesadas en ir a desarrollar grandes proyectos en estos momentos. Por otra parte, el sector de energía. Sabemos que el precio del gas natural, sabemos que el precio del petróleo han estado colapsando considerablemente a comparación del año anterior, lo que lleva a estas empresas de energía ver sus utilidades colapsar considerablemente un 47.8% en promedio. Otro sector que ha visto sus utilidades caer bastante es el sector de salud, healthcare, que han visto sus utilidades caer en un 16.8%. Entonces la economía no está viendo una recesión, simplemente empresas que usualmente ven variabilidad están comenzando a ver un cambio en el consumidor y en la demanda por sus productos, lo cual ha causado un evidente fin de ciclo de expansión para sus negocios, al menos en el mediano plazo. Y es con este tipo de reportes que podemos ver que no hace falta sobrediversificar o estar expuesto a cada uno de los sectores de la economía, porque nos damos cuenta que a veces los sectores que entendemos, los negocios que entendemos, también pueden ser negocios mucho más estables que aquellos cíclicos que ven muchas más complicaciones que no vas a entender siempre, porque es que actualmente comienza a bajar la demanda por sus productos y la economía se sigue manteniendo. ¿Y cuándo es que va a regresar esa demanda por sus productos? ¿Cuánto tiempo va a aguantar la empresa si su deuda es elevada? Todo ese tipo de cosas complica la inversión y no es necesaria para agregarla a nuestro portafolio, tampoco es necesaria para tener tanta diversificación. Habiendo dicho esto, podemos pasar a hablar qué es lo que ha estado pasando con la economía este 2023 y qué se espera para la segunda mitad de este año. Recordemos, 2023 es el año en el que la mayor cantidad de analistas e inclusive directores de empresas anticipaban una recesión. Recesión que no solamente no llegó, sino que se sobrepasaron las expectativas muy considerablemente. Inclusive la Fed llegó a tener expectativas de que el crecimiento económico para el 2023 de los Estados Unidos fuese cercano al 0.5%, levantando las alarmas de que inclusive la Fed esperaba una recesión. Pero actualmente vemos que el primer trimestre del 2023 hubo una expansión en la economía de los Estados Unidos en un 2%. El segundo trimestre hubo una expansión de un 2.4%. Y lo que se espera, de acuerdo a la expectativa de la Atlanta Fed en Estados Unidos,
es que se tenga un crecimiento en este tercer trimestre de 3.5% a comparación del año anterior, un crecimiento muy considerable. Y ahora inclusive Jerome Powell se ha mostrado optimista de la resiliencia de la economía de Estados Unidos y de que no habrá una recesión en este 2023, porque recordemos, para que haya una recesión se requieren 2 trimestres consecutivos de contracción económica, por lo cual en el peor de los casos, el último trimestre de este año podría ser el primero negativo para que en 2024 se oficialice una recesión, pero aún y eso se ve complicado en estos momentos. La economía está avanzando, está resiliente y claro, hay distintos sectores como lo estamos viendo que han estado sufriendo un poco más, pero en general el consumidor sigue relativamente saludable en los Estados Unidos. Ahora, me gustaría complementar con 2 frases la primera regla de Warren Buffett. Una de ellas es que si en tu portafolio al momento de cometer errores, esos errores hacen la labor de preservar capital en tu portafolio, eso va a permitir que las empresas, las inversiones que verdaderamente sobresalgan, marquen una diferencia en tu portafolio y te permitan sobrepasar la media del mercado considerablemente. Inclusive eso opinaba Peter Lynch. Entonces, si entre 10 posiciones que tienes en tu portafolio, únicamente 3 son grandes inversiones, pero el resto, las otras 7, hacen la labor de preservar capital, vas a tener resultados sobresalientes. Puedes estar tranquilo de que no todas las empresas en las que inviertas tienen que tener grandes resultados, sino que tienen que ser empresas estables, seguras, que no vayan a llevar tu capital a cero, que no vayan a quebrar. Y con esto me parece bastante importante comentar que a lo largo de tu vida de inversionista vas a cometer necesariamente muchos errores, pero debemos de tener la capacidad de estar abiertos a encontrar esos errores lo antes posible, para no seguir escarbando un pozo, porque hablamos mucho, o se menciona mucho, y yo también lo hablo mucho, de el promediar tus posiciones. Si estás invirtiendo en una gran empresa y esa empresa baja de valor porque el mercado la está menospreciando, invertir más capital puede ser la mejor opción, y es algo que yo constantemente he hecho a lo largo de los últimos años y de lo que constantemente he hablado en este canal. Uno de los ejemplos es Facebook, que sí, en 2017 comencé a adquirir acciones y cuando colapsaba en 2022, en lugar de alejarme de esa posición, lo que hice fue invertir mucho más capital en esa empresa. Dicho esto, habrá otros casos en los que en la empresa en la que estás invirtiendo caiga de valor y no mantenga buenos fundamentales, sino que esté empeorando la situación de la empresa, que esté empeorando su modelo de negocios o que los competidores estén comiendo parte de su mercado. Ahí tenemos que tener la templanza para identificar esto y no incrementar, no cavar un pozo más grande, no hacer el problema más grande, sino recortar nuestras pérdidas y redistribuir ese capital en oportunidades que nos vayan a generar valor, no mantenerlo en posiciones que nos vayan a destruir valor, como lo sería en ese caso. Entonces reitero que hay que tener la habilidad de poder identificar esos errores y de también estar abiertos a aceptar que nos equivocamos antes de decidir o de tomar la decisión de si seguir incrementando en una posición o si definitivamente recortar esa posición. Y bueno, viendo lo que ha estado sucediendo en el mercado, creo que es importante hablar acerca de la evaluación del S&P 500, que se empieza a mencionar que el S&P 500 está algo caro. Empiezas a escuchar creadores de contenido, empiezas a escuchar notas de analistas de que el mercado ya está algo elevado, de que hay que mantenerlos con mucho efectivo, hay que estar cautelosos, de que el mercado no convence y cada vez se va a escuchar más mientras el mercado pueda continuar recuperándose, si no es que llega una corrección antes de que continúe esta recuperación de mercado. Y la evaluación del S&P 500 actualmente sí justifica a las personas que mencionan esto, porque el PER de la bolsa actualmente, el PER del S&P 500 está rondando un PER de 23. Estás pagando 23 veces utilidades por el S&P 500 cuando históricamente pagamos entre un PER de 16 y 18 veces utilidades, por lo cual podríamos mencionar que el mercado está más de 20% por encima de su valor histórico, de su media histórica. Cuando yo aquí quiero mencionar otro dato, porque si únicamente vemos esto, únicamente pensamos en el PER actual del S&P 500, podemos comenzar a cuestionarnos si deberíamos estar invertidos o si es momento de salirnos del mercado. Y he mencionado en muchas ocasiones que en gran parte el S&P 500 y la evaluación del S&P 500 depende de las empresas más grandes que cotizan bastante elevado. Pensemos actualmente en Nvidia y a cuánto cotiza, qué PER tiene actualmente, o en Tesla, que es parte del S&P 500, qué evaluación tiene. Hablemos de Amazon, hablemos de Apple, que está actualmente por encima de las 30 veces utilidades. Ahí comenzamos a ver
que no es que todas las empresas estén cotizando elevadas, sino que hay muchas empresas, muchas grandes empresas que están cotizando por encima de un PER de 30. Entonces volteemos a ver los distintos segmentos de las empresas. Sí, las empresas grandes, el S&P 500, ¿qué PER futuro tiene el S&P 500? Bueno, de acuerdo a las expectativas de los analistas, el PER futuro, el PER de los próximos 12 meses para el S&P 500 es de 19.7 veces. Estás pagando 19.7 veces las utilidades esperadas para los próximos 12 meses. Ahí ya el S&P 500 no se ve tan caro, que aunque históricamente está algo elevado, un poco elevado, ya está en niveles aceptables, que podríamos considerar menos de un 10% a sobreprecio histórico. O vamos a ver las empresas medianas, el S&P 400, que ya lejos de la euforia que se tiene actualmente por las empresas grandes o por algunas empresas tecnológicas, vemos que cotiza a un PER futuro de 14.4. Ahí ya no solamente podemos considerar que estamos dentro del rango de la media histórica, sino que estamos por debajo del promedio histórico de cotización de las empresas medianas. Y si vamos a ver las empresas pequeñas, el S&P 600, podemos ver que inclusive está más barato que las empresas medianas. Está a 14.2 veces las utilidades de los próximos 12 meses. Entonces la bolsa en general actualmente no está muy cara, sino que el S&P 500 está algo elevado de acuerdo a su cotización histórica y en parte las expectativas de los analistas, de los ingresos de las empresas lo justifican, porque muchas, además del crecimiento que han estado demostrando poder seguir teniendo, se están haciendo más eficientes y una vez más se están volviendo a preocupar por los flujos de efectivo y las utilidades, no únicamente en crecer ventas por crecer ventas. Y bueno, hablemos acerca de las empresas que reportan esta semana. Una semana bastante movida. El martes tenemos reportes como el de Uber, el de Starbucks y el de AMD. Uno de los que más quiero ver es el de AMD y qué ha estado pasando con este mercado de inteligencia artificial en el que ellos están queriéndole competir a Nvidia, quien es la empresa que domina por completo todo ese mercado de servidores, todo ese mercado de procesadores para inteligencia artificial. Ahora el miércoles es un día más interesante en el que tenemos muchas más empresas conocidas reportando, como lo son PayPal, que sí muchos de ustedes me han preguntado por PayPal. Y mi opinión es que van a sobrepasar expectativas. Mi opinión es que una vez más, como anteriormente habían estado reiterando sus expectativas que tenían para este año, inclusive las han estado subiendo, creo o espero que veremos una empresa que habría recomprado más acciones de lo esperado. ¿Por qué? Porque sus acciones se han mantenido por debajo del valor de lo que el equipo directivo podía haber esperado, ya que ellos habían estado reportando números buenos, números aceptables, y el mercado simplemente continúa castigando las acciones. Pero, por otra parte, si el equipo directivo no aprovechó y recompró muchas más acciones de las que se esperaba que recomprasen, entonces voy a estar decepcionado de este equipo directivo que demostrarían que no saben distribuir capital, que nos habían hablado de que las recompras eran algo importante y que lo habíamos visto dar bastantes premios en compensación en acciones. Ahora han estado disminuyendo los premios en compensación en acciones. Espero que puedan además subir las recompras con el precio actual de las acciones, que PayPal es una empresa la cual a mí me mantiene bastante optimista de lo que pueda pasar con esta empresa en los próximos 2 o 3 años gracias a la evaluación actual que tiene y el crecimiento que pienso podrá seguir teniendo. Dicho esto, recuerden, todo lo que menciono en este video es completamente mi opinión y aunque puedo estar equivocado, aquí estoy yo para compartir mi opinión y mis expectativas. Por otra parte, el miércoles también veremos empresas como Shopify, como Qualcomm, como Etsy, que es una empresa que tengo en mi portafolio y también espero que superen expectativas. No solamente lo espero, sino que esa es mi expectativa, que ellos van a superar lo que los analistas esperan. Además, veremos un reporte de una empresa que yo sé que es bastante popular, de la cual me han preguntado bastante, y es Mercado Libre. Mercado Libre es una empresa en la cual no podría decir si van a superar expectativas o no lo van a hacer. No estoy muy seguro de qué es lo que ha estado pasando con el mercado de e-commerce en Latinoamérica. Hemos estado viendo fortaleza en las monedas en Latinoamérica por encima de lo que se esperaba. Han estado recuperando mucho terreno contra el dólar. Entonces puede que eso ayude bastante a Mercado Libre en el reporte que vayan a tener, pero prefiero no atreverme a dar una expectativa de esta empresa, prefiero no simplemente adivinar. Y con esto podemos pasar al jueves, que es el día más esperado de la semana de acuerdo a los reportes trimestrales, con la empresa más grande del mundo, Apple, reportando sus resultados.
Una de las empresas principales que tengo en mi portafolio, la cual es Amazon, y espero, por favor, de verdad espero que el equipo directivo cumpla con lo que nos habían estado diciendo y que estén recortando gastos, que estén recortando en costos, que sean una empresa más eficiente, que superen expectativas de acuerdo a la utilidad por acción. Si no superan expectativas en ventas, a mí no me va a molestar, pero quiero que se compruebe la convicción que el equipo directivo decía que tenía en que iban a ser una empresa más eficiente y que verdaderamente pudieran lograr tener algo de rentabilidad. Eso espero verlo este mismo trimestre y si no, probablemente estaré algo decepcionado. Por otra parte, reporta también Airbnb este jueves. Y con esto paso al cierre de este video, que quiero abordar con una pregunta que me han estado haciendo bastante, que es ¿qué porcentaje de liquidez tengo yo en mi portafolio? Que esa pregunta veo que me la han estado haciendo porque cada vez más se menciona, o creadores de contenido, o se habla en Twitter, de que las personas están construyendo posiciones de efectivo, lo cual es completamente válido. Y constantemente a lo largo del tiempo, personas que no encuentren oportunidades de inversión van a construir estas posiciones de efectivo. Ahora, yo voy a mencionar que únicamente tengo actualmente un fondo de emergencia con 4 meses de mis gastos. Esa es la liquidez que tengo en este momento, porque en mi portafolio de bolsa, que es el resto de mi capital, que es donde tengo la mayor parte de mi dinero, no tengo absolutamente nada de liquidez. Mi fondo de emergencia no lo voy a tocar, está invertido en renta fija, pero el resto que tengo invertido en la bolsa está completamente invertido y sé que a lo largo de los años he mencionado que yo mantengo entre un 10 y un 20% de efectivo para aprovechar oportunidades. Me mantengo investigando y sé que va a regresar ese 10 a 20% de posición de efectivo eventualmente. ¿Cuándo es que dejé de tener esta posición? En junio de 2022 terminé por invertir todo mi capital. Sí, únicamente me quedé con mi fondo de emergencia y el resto de mi portafolio estaba completamente invertido. Cometí un error en 2020, en marzo del 2020, de haber mantenido un 10% de efectivo cuando veía tantas oportunidades, simplemente por el hecho de mantener más efectivo por si el mercado estaba más barato. Y fue un error. Entonces ahora lo que estoy haciendo es que mientras estoy trabajando, lo más que puedo meter al portafolio lo continúo metiendo. Y actualmente que continúo viendo oportunidades, que continúo viendo, por ejemplo, el precio de las acciones de Amazon atractivo, yo cada vez que destino dinero al portafolio, lo aprovecho y sumo a las posiciones que ya tengo. Eventualmente, cuando yo en el mercado deje de ver valuaciones tan atractivas o deje de ver empresas a las que quiero seguir agregándole esas posiciones, voy a empezar a construir mi posición de efectivo y dejar de distribuir capital por un tiempo. Que quiero dejar claro, yo no quiero subir mi posición de efectivo de un 20%. Me siento tranquilo manteniendo el 80% de todo mi capital invertido en la bolsa de valores. Con lo cual, espero haber abordado esta pregunta que tanto se me hace y haber ejemplificado que no es algo estático, es algo que va en movimiento, que en diferentes etapas de la economía, en diferentes etapas del tiempo, mi portafolio está con liquidez o está sin liquidez, dependiendo exclusivamente de mi capacidad para encontrar oportunidades de inversión. Inversionistas, ahora sí, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.